Amigos de Conexión en Redes, ya se enteraron que Ricardo Monreal, pues ahora sí, se puso bravo, no se guardó nada y pone al descubierto a Norma Piña, a sus compadres, a los prianistas. Y pues ahora sí, Ricardo Monreal, pues se puso bien pilas y no se guardó nada. Y bueno, amigos, pues vamos a ver qué dijo Ricardo Monreal. Estas ciudades que no podemos olvidar en la izquierda mexicana. Y sobre el otro tema que me parece muy relevante, senador Israel, lo que estamos discutiendo de un artículo, el 9, para concederle facultades al Ejecutivo y pueda otorgar inmunidad a quien proporcione información comprobable y verificable sobre asuntos relevantes para el Estado mexicano, es un punto en el universo de la impunidad y la protección de grandes delincuentes que viene si la Corte comete este exceso que pretende hacer en 2 semanas. Esta modificación es un punto en el firmamento, senador, porque lo que pretende la Corte, y me gustaría que con esa vehemencia y esa ofensa que sienten con esta modificación, lo hicieran también con el propósito de la Corte, pero no lo van a hacer porque ustedes, muchos de ustedes, son adoradores de la Corte incondicionales. Pero la Corte pretende invalidar el artículo 19 constitucional, donde establecen los delincuentes más peligrosos del país. Escúchenlo bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación pretende invalidar el contenido de delitos graves. Eso es lo que quiere hacer la Corte para que todos estos 69,000 criminales o presuntos responsables gocen de la libertad. Ahí sí preocúpense por las víctimas. Ahí sí preocúpense de la gente que denunció. Ahí sí preocúpense de la policía que los detuvo. Porque ahí, precisamente, senador, se pierde el valor jurídico de la protección de las vidas. Y ahí se pone en riesgo el principio de la seguridad nacional. Por eso lo que estamos aprobando es un punto en el universo. Fíjense en los excesos desmedidos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y aquí no hay una sola crítica contra ese supremo poder conservador que en los hechos se está convirtiendo en eso, lo que detestamos en la Constitución de 1836. Permítame, antes de que concluyera su tiempo, levantaron la mano el senador Omar Holguín, el senador Nabor Rojas, la senadora Trasviña y la senadora Malú Micher. ¿Me permite, senador, que lo interrumpa y pregunte por si es que lo que quieren es hacer una pregunta? Sí. ¿Con qué objeto, senador Omar Holguín? Solicitar formularle una pregunta al doctor, presidente. Sí, con mucho gusto. 1 minuto para la pregunta y 2 minutos para su respuesta. Bueno, son 2 preguntas, de hecho. Primero, usted muy acertadamente, líder, mencionó la mayoría de las masacres, de los crímenes de Estado que fueron perpetrados bajo el dominio del régimen del PRIAN, que además de manera indolente, ineficiente, dejaron de resolver y nunca se alcanzó la verdad histórica. Preguntarle si con esta iniciativa se podría hacer la diferencia, se podría hacer historia en el sentido de alcanzar el conocimiento de la verdad histórica y sanar las heridas que el régimen criminal del PRIAN nos heredó. Y por otra parte, el líder del bando conservador lanzó una amenaza muy interesante diciendo: fíjense muy bien lo que están aprobando, porque no siempre van a estar en el poder. ¿Será que están pensando los conservadores en darle amnistía a delincuentes panistas como García Luna, Ricardo Anaya o Cabeza de Vaca, si ocurriese en el mediano plazo el milagro de que regresaran al poder?
a cambio, por ejemplo, de que revelaran las cuentas bancarias que Concluya. tienen y las contraseñas para retirar los fondos que legalmente Concluya obtuvieron? su pregunta. Yo sí creo, senador, que la ley de amnistía que estamos aprobando en su artículo 9 puede generar saneamiento, sanidad, reconciliación y conocer la verdad. Yo sí lo creo. Y por eso la amnistía es una figura jurídica que puede llevar a la verdad. No es solo en México, en el mundo existe esta figura de la amnistía. Sobre si los opositores podrán ocupar el gobierno que ahora nosotros por voluntad popular encabezamos, todo es posible. Y yo no quiero descalificar porque es un debate jurídico, social, de gran alcance. Y no quiero tribalizarlo con ataques a los personajes que usted ha comentado. No quiero hacerlo porque podemos rebajar el debate que para mí es fundamental y que he mencionado los hechos cuyas heridas están abiertas y que esos pueblos y estados están exigiendo justicia y no se la hemos dado. Y son crímenes colectivos que se cometieron en otros gobiernos. Y sin embargo, el presidente López Obrador ha querido que la Fiscalía y los órganos Concluya su autónomos respuesta. resuelvan este grave estado de cosas criminales del pasado. Eso es lo que creo, senador Omar. Permítame, senador Monreal. ¿Con qué objeto, senador Navarrojas? Igual, haceré una pregunta al senador. ¿Acepta la pregunta el senador Monreal? Sí, con mucho gusto. Un minuto, la pregunta, 2, la respuesta. Senador, me queda muy clara la sustancia legislativa de la propuesta. Yo voy a ir a otro tema que han mencionado la oposición con respecto al fast track. ¿Al qué? Al fast track de las iniciativas. Usted ya fue legislador en muchas ocasiones. Hay un documento que hace rato revisé. Cuando estuvo el prianismo en el poder, la mayor parte de las iniciativas, el 70% eran por fast track. Incluso no se tardaban 2 semanas, sino en horas. Ahí están las reformas del 2013, por cierto, la energética y la educación. Yo le pregunto, y ojalá y me pueda responder, porque usted fue muy elegante al hablar de inexactitud, ¿será cinismo? ¿Será ignorancia? ¿O será estrategia electoral? Porque efectivamente, la verdad es que yo me voy más, podrían ser las 3, pero me gustaría me respondiera al respecto. Mire, senador Nabor, lo he comentado aquí, varias veces legislador, 3 veces senador, 3 veces diputado federal. Llegué a sufrir iniciativas que llegaban en la mañana y se aprobaban por la tarde-noche, sin ningún recato. Ahora es un artículo que un estudiante de Derecho puede leer el fin de semana para 14 días. ¿Dónde está el fast track? Es un artículo de la ley de amnistía, por lo que rechazo totalmente que se trate de un efecto fast track. Tuvimos tiempo suficiente para estudiar, para revisar derecho comparado y para revisar facultades del pasado. Por cierto, senador, es falso, como aquí se ha afirmado, que no tiene facultades el Poder Legislativo
para otorgárselas al Ejecutivo y conceda amnistía. Totalmente falso. Aunque es una facultad del legislativo crear la ley, el legislativo puede facultar al Ejecutivo para que aplique la ley en el caso de amnistía. Y hay muchos ejemplos. Benito Juárez, en 1870, envió una iniciativa de también amnistía. ¿Y sabe contra quién? Contra los conservadores, en favor de ellos, de los reaccionarios y de los vendepatrias que habían acudido con Maximiliano a ofrecerle sus servicios a un gobierno extranjero. Y cuando llega Juárez, les otorga amnistía. Y el Congreso le otorga a Juárez facultades para que él decida y seleccione a esos personajes que fueron traidores a la patria y que Juárez perdona mediante una ley de amnistía 1870. Van a reclamar, sobre todo a la Corte y a nosotros, por permitir ese tipo de excesos y atropellos. Esa es la verdad. Y estamos a punto de que se resuelva la prisión oficiosa. Ya veremos, pero no lo puede hacer la Corte, aunque se trate de derecho convencional, porque no se aplica contra el Estado nacional, tratándose de su régimen interno. Por esa razón es un alegato falso. Lo de la convencionalidad es un alegato totalmente falso y lo puedo hacer en el debate que se quiera. Es totalmente perverso ese argumento falaz. Conexión en redes, ¿qué les pareció este discurso, este mensaje del senador de Morena, Ricardo Monreal, que puso en su sitio, le dio su merecido a los del Frente Amplio, al PRI, PAN y PRD? Y como siempre, ustedes, amigos de Conexión en Redes, tienen la última palabra. ¿Qué opinan? Y nos vemos en la próxima.